Gautama Buda, un noble arján o un avatara de Vishnu. La conferencia de hoy no profundiza acerca del Buda histórico ni con su doctrina. El tema relativo al señor Gautama Buda que abordaré será totalmente teosófico, ocultista si así lo consideran, o esotérico si les acomoda mejor, aunque no dejaré fuera los registros del budismo Theravada y su canon Pali en los que me auxiliaré. Iniciaré dando una reseña previa antes del tema en que nos ha reunido. En el siglo VI antes de la era común, al norte de la India, a los pies de la cordillera del Himalaya, lo que hoy es el país de Nepal en Asia, un joven príncipe de la casta kshatriya de raza aria, que era de los guerreros y gobernantes, de nombre Siddhartha Gautama, que significa el que ha alcanzado su propósito, renunció a su derecho a heredar el trono del Rajá del clan de los Sakyas para ir en busca de la iluminación. En el plenilunio del mes de Vesaka, o sea, la luna llena de Tauro, mes de mayo del calendario gregoriano, del año 528 antes de la era común, y con 35 años de edad, había logrado la perfecta iluminación, su derecho al nirvana, se había convertido en vida en un Buda, la mente más lúcida que jamás haya existido, y se le conoció como Sakyamuni, el sabio de los Sakyas. Había erradicado de sí mismo el ciclo de renacimiento, sufrimiento y muerte. Había exterminado los tres engaños que son la ignorancia, la avidez y la aversión, y renunció a su derecho al nirvana por infinita bondad a todos los seres, decretando así: recaigan sobre mí las culpas del mundo entero, a fin que pueda aliviar las miserias y sufrimientos del hombre. 49 días, 7 veces 7, posteriores a su perfecta iluminación, en la luna llena de Cáncer o del mes de julio del calendario gregoriano, ante sus primeros discípulos echó en marcha la rueda de la ley, hecho conocido por los occidentales como el Sermón de Benarés, en el que expuso su doctrina liberadora sobre las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero conocido como el Buda Dharma. Con este gran logro se le consideró como un noble arján. ¿Qué es un arján? Veamos qué nos dicen a este respecto los escritos canónicos. Al monje de mente sosegada, perfectamente liberado, no le quedan ya causa de existencia ni tarea por realizar. Anguttara Nikaya 655. Habiendo considerado toda la variedad del mundo, ya no se conmueve por nada del mundo, sosegado, sin pasiones, sin agitación, sin anhelo. Yo solo digo que éste ha ido más allá de nacimiento y vejez. Anguttara Nikaya 3.32, Sutta Nikaya 1048. Las ilusiones son una enfermedad, un tumor, una espina, pero el que ha dejado atrás todas las ilusiones, de él se dice que es un sabio sosegado. El sabio sosegado, monjes, no renace, no decae, no muere, no siente turbación ni deseo, pues nada hay en él que pueda producir un nuevo nacimiento. Y sin decaer, ¿cómo podría morir? Y si no hay morir, ¿por qué turbarse? Y si no hay por qué turbarse, ¿por qué desear? Majjhima Nikaya. Un arján ha exterminado de sí el ciclo de renacimiento, sufrimiento y muerte. Ya no hay karma, su existencia en la tierra ha terminado y a la muerte del cuerpo físico entrará en nirvana. Pero al merecer el nirvana, ¿se considera que un arján es igual que un Buda? Veamos nuevamente los textos canónicos que nos dicen al respecto. El Tathagata, monjes, es el iniciador de un camino que antes no había sido iniciado, el productor de un camino que antes no había sido producido,
el promulgador de un camino que antes no había sido promulgado. Él es el conocedor del camino, el descubridor del camino, el que es diestro en el camino, y sus discípulos siguen ahora ese camino para convertirse después en poseedores del mismo. Esta, monjes, es la distinción, la disparidad, la diferencia entre el Tathagata y el Arhat, el ser completamente iluminado, y un monje liberado mediante la sabiduría. Samyutta Nikaya 2258. La diferencia entre el Buda y sus discípulos concierne primero a la secuencia temporal del logro y en segundo lugar a las cualidades personales que se adquieren mediante la culminación de la meta. En términos de la secuencia temporal, el Buda es el descubridor del camino al nirvana, mientras que sus discípulos son los que recorren el camino bajo su guía, alcanzando de este modo su fruto. Yanaponika Thera, grandes discípulos de Buda. Así diría Sakyamuni: los Budas solo señalamos el camino, ustedes deberán recorrerlo. Por lo que al budismo primitivo, ortodoxo o budismo Theravada, Sakyamuni es un perfectamente iluminado, un Buda universal que sólo hace su aparición en cada eón y se le reconoce como Sammasambuddha. Por él, la ley libertadora del Dharma es nuevamente descubierta, realizada y claramente revelada a los seres. Aunque existe una tercera categoría de iluminado, a decir, ya sabemos del Arhat y del Buda universal, el perfectamente iluminado. El tercero es el Pacceka Buddha, que aberrantemente los budistas mahayanas llaman de Budas egoístas, error que ha adoptado la teosofía en llamarlos así. Un Pacceka Buddha alcanza la perfecta iluminación en una época en que no es conocida la doctrina del Samadhi Buddha. Al morir, su cuerpo físico entra en nirvana. Ya vimos que en términos de la secuencia temporal, el Buda es el descubridor del camino al nirvana, mientras que sus discípulos son los que recorren el camino bajo su guía, alcanzando de este modo su fruto. Los candidatos a Sammasambuddha le toma 4 incalculables y 100.000 eones. Esto lo hacen en 3 grados: ordinario, superior y supremo. Los candidatos a Pacceka Buddhas le toma 2 incalculables y 100.000 eones. Y los candidatos al arhantado, hay los que son aspirantes a discípulos principales y les toma 1 incalculable y 100.000 eones. Para los demás varía considerablemente dependiendo en cómo alcanzarán la meta final. El Sutta Nipata 15, 5 y 6. Los teósofos sabemos que un Buda es el único ser que en cada eón o kalpa alcanza la liberación. Ha conquistado la 8ª iniciación planetaria, 5ª iniciación cósmica. Un Arhat, los seres que logran la liberación, han conquistado la 4ª iniciación planetaria, 1ª iniciación cósmica. Ahora veamos. ¿Era el bodhisattva que los textos budistas han referido? ¿Qué es un bodhisattva? Aquel cuya esencia, sattva, se ha vuelto sabiduría, bodhi, candidato a la suprema budeidad, el Arhat que rechaza entrar al nirvana para liberar del sufrimiento a la humanidad. Esta es la base del budismo mahayana. Veamos el comentario que a este respecto nos dejó Madame Blavatsky. El bodhisattva, señor Gautama, llegó a ser un Buda y nirvani por su propio esfuerzo y mérito personal, después de soportar las duras experiencias de cualquier neófito, mas no por virtud de un divino nacimiento como algunos piensan. Alcanzó el nirvana en vida mortal a causa de que en existencias precedentes alcanzó un gran adelanto en el sendero de Xian, conocimiento, sabiduría.
las cualidades mentales o dones intelectuales y el conocimiento abstracto subsisten en un inicio al renacer, pero ha de adquirir nuevas facultades fenoménicas pasando por todas las sucesivas etapas. La doctrina secreta. El coronel Olcott, Henry Steele Olcott, primer presidente de la Sociedad Teosófica en India y regenerador del budismo en Ceilán, nos legó esta división. Los bodhisattvas, los budas futuros, se dividen en tres clases. Panádika, el que llega más despacio, siguen el camino de la inteligencia, bien guiados por la inteligencia y no se apresuran. Sadádika, el que llega menos deprisa, siguen la vía de la fe, llenos de fe, descuidan la dirección de la sabiduría. Viryáyika, el que llega rápidamente, siguen el rumbo de la acción energética, nunca dejando de hacer lo que está bien. Catecismo budista. Gautama Buda fue un Panádika Bodhisattva. Ahora bien, ¿era un avatar de Vishnu como considera los brahmanes en la India? La religión vedantina de la India considera que en el Mahakalpa han de aparecer 10 avataras de Vishnu, la segunda persona de la Trimurti hindú, la Trinidad en Occidente. El octavo avatara es el Señor Krishna, que estuvo entre nosotros hace 5000 años antes de la era actual, al inicio de este kalpa llamado Kali Yuga o era de oscuridad. Basta con leer su mensaje en el Bhagavad Gita para comprender su mensaje de amor, bondad y compasión hacia la humanidad. Cuando la virtud es escasa y lo impuro y lo perverso triunfan orgullosos, entonces mi espíritu aparece en la tierra para la salvación de quienes son buenos, para la destrucción del mal en los hombres, para la realización del reino de la virtud. He venido a este mundo en las pasadas edades. Lo anterior es bastante. Los hindúes le consideran al señor Buda Gautama como el octavo avatara de Vishnu, aunque se le considera un avatara para los ateos. Pero veamos qué nos dijo al respecto Madame Blavatsky. ¿Qué es un avatara? Es un descenso de la divinidad manifestada. Llámese Shiva, Vishnu o Adi Buda, la forma ilusoria de una individualidad que en el plano físico toma apariencia objetiva, pero que realmente no lo es. Esa ilusoria forma no tiene pasado ni futuro, porque no ha tenido encarnaciones anteriores ni los subsiguientes renacimientos, y por lo tanto para nada interviene en ella el karma, la doctrina secreta. Todas las filosofías o religiones de la actualidad cobijan esa esperanza. Los budistas esperan a Maitreya, los hebreos al Mesías, los cristianos a Jesús Cristo, los parsis a Soshosh, los musulmanes a Imán Mahdi y los hindúes a Kalki. Pero para situar al señor Gautama en esta base teórica de los teósofos, recurriremos a la doctrina secreta. Sobre las encarnaciones hay tres. La primera, las encarnaciones divinas, las de los avataras. La segunda, las encarnaciones de los adeptos que renuncian al nirvana para auxilio de la humanidad, conocidos como nirmanakayas. La tercera, las encarnaciones del vulgo común, sujeta a la rueda de nacimientos y muertes, la ley del karma, la doctrina secreta. Conforme a la tradición mahayana, el Trikaya, o sobre los cuerpos de manifestación de los iluminados, que se sistematizó en el siglo VI antes de la era común, sabemos que todos los iluminados o adeptos poseen un cuerpo glorioso. Recordemos el caso de Jesús Cristo al ser visto por María Magdalena, o por Juan Diego cuando vio a Tonantzin o Guadalupe. Los cuerpos de Nimarkaya, dice así: al merecer el nirvana, queda revestido de un cuerpo sutil
que no es afectado por vibración externa, lo cual permite conservar su individualidad, pudiendo reencarnar nuevamente. Ya no es afectado por el tiempo ni el espacio y no está condicionado a los sentidos. Existen dos categorías. La primera, el natural, alcanza un estado de beatitud inferior al nirvana. La segunda, el asumido, se sacrifica por la humanidad renunciando a entrar al nirvana. La escuela esotérica enseña que Gautama Buda, con varios de sus arhat, es un nirmanakaya de este género y por razón de su gran renuncia y sacrificio en bien de la humanidad. El Bodhisattva va desarrollando esta forma en sí mismo a medida que avanza en el sendero. Habiendo alcanzado la meta y rehusado la fruición de la recompensa, continúa en la tierra como adepto y cuando muere, en lugar de ir al nirvana, permanece en aquel cuerpo glorioso que ha tejido para sí mismo, invisible para la humanidad no iniciada, para velar por ella y protegerla. La voz del silencio, Madame Blavatsky. El señor Gautama Buda corresponde a la segunda categoría, el asumido, el que renuncia al nirvana. Pero veamos, ¿qué era el señor Gautama Buda previo a su renacimiento como el príncipe Siddhartha? Quien a este respecto estudió y comprendió la naturaleza del señor Gautama Buda fue Madame Blavatsky. Dejemos que sea ella quien nos lo conteste. Gautama Buda fue un avatara en determinado sentido. Hay una diferencia entre un avatara y un Jivatmukta. El primero es, como ya hemos dicho, una ilusoria apariencia, sin karma ni encarnaciones precedentes, y Jivatmukta es el que alcanza el nirvana por merecimiento propio. El avatara es, el Jivatmukta llega a ser. Si hay identidad entre ambos estados, no lo hay entre las causas que ellos los conduce. Un avatara es el descenso de Dios en una forma ilusoria. Un Jivatmukta ha pasado por innumerables encarnaciones en las cuales puede haber ido acumulando méritos, pero no alcanza el nirvana por virtud de estos méritos, sino a causa del karma producido por ellos, que le conduce y guía hacia el maestro que ha de iniciarle en el misterio del nirvana y que es el único capaz de ayudarle a llegar a esta morada. Por lo tanto, tenemos que si bien Gautama fue un avatara en cierto sentido, fue un verdadero Jivatmukta por sus propios merecimientos y en consecuencia más que un avatara. La doctrina secreta. Entonces, ¿qué es? Un noble arján, un bodhisattva, un nirmanakaya, un Jivatmukta, un avatara. Un noble arján, porque el propio Buda, con respecto a su liberación, se describe como un arján y declara que los arjans son sus iguales en cuanto a la destrucción de los engaños. Sí, un bodhisattva, porque fue candidato a la suprema budeidad. Sí, un Jivatmukta, porque el tremendo impacto temporal que le llevó a cultivar las virtudes y el karma que le hizo merecedor. Sí, un avatara, porque ya era un bodhisattva, había rechazado el nirvana y alcanzó la perfecta iluminación. Los Theravadas simplemente decimos que es un Sama Sambuddha, un perfectamente iluminado. Veamos qué nos comentó Monseñor Charles Westerly Twitter, teósofo y clarividente, sobre el señor Gautama. El señor Buda posee su especial modalidad de energía que derrama al mundo. Esta bendición es maravillosamente excepcional por su autoridad y categoría. Buda tiene acceso a planos de la naturaleza allende de nuestro alcance y por lo tanto puede transmutar y transferir a nuestro plano la energía de los superiores. Sin esta mediación de Buda, las energías de dichos planos no nos podrían servir en la vida física,
porque sus vibraciones son tan formidables y tan increíblemente rápidas que nos es imposible recibirlas en ninguno de los tres planos, físicos, astral y mental, los maestros y el sendero. Los teósofos Madame Blavatsky, Annie Besant y Monseñor Leadbeater profundizaron en estudiar al señor Gautama y a través del tiempo, como avatara de este Kalpa, le pudieron ubicar como Vyasa en India, donde demostró y enseñó la doctrina de adoración al sol. También lo vieron como Hermes en Egipto, donde enseñó la doctrina de la luz, como Zaratustra en Persia, donde enseñó la doctrina del fuego, como Orfeo en Grecia, donde enseñó la doctrina del sonido, y finalmente como Sakyamuni en India, donde enseñó la doctrina de bondad-sabiduría. Annie Besant, segunda presidenta de la Sociedad Teosófica en Adyar, India, registró lo siguiente. Para Vyasa, Dios era el sol que daba calor y vida. Para Hermes, la luz que igualmente brillaba en los cielos y la tierra. Para Zaratustra, el fuego, oculto en todas las cosas. Para Orfeo, la armonía en todas las cosas vibraban al unísono. Pero sol, luz, fuego y sonido no daban más que un solo y sencillo mensaje: la vida una, el amor uno, que está sobre todo, en todo y por todo, pero ya no había de volver al supremo instructor a enseñar una subraza. Cerca de 7000 años más tarde, descendió por última vez entre su pueblo, y en cuerpo escogido, en India, alcanzó la iluminación final y terminó sus vidas en la tierra. Era ya Buda. Annie Besant y Charles Foster Leadbeater, el hombre de dónde y cómo vino, a dónde va. Después de lo anterior expuesto, como teósofo y Upasaka Theravada, solo me resta decir: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Homenaje al noble perfectamente iluminado. Gracias. Que todos estén bien, felices y en paz.